A continuación, Ecuador-Italia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentan su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Ecuador-Italia. Este programa que ya cumple casi 3 o 4 meses, que nace de la realidad y la intención de la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana con el afán de promover las actividades de nuestra Cámara, obviamente, pero también de las relaciones bilaterales entre estos dos países hermanos, Italia-Ecuador, Ecuador-Italia. La Cámara Binacional, con una presencia ya casi a nivel nacional en 4 o 5 ciudades con oficinas, busca efectivamente relacionarse con empresas, con ejecutivos o con personas naturales que tengan alguna actividad comercial, no necesariamente con Italia, ojo, pero que a través de la relación de Italia surjan negocios y oportunidades. El día de hoy tengo como invitado a uno de nuestros socios importantes. Él es Simone Tangianelli, un italiano ecuatoriano, digámoslo así, o un ecuatoriano italiano ya más, quien nos visita el día de hoy. Simone, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, un gusto estar acá, invitarme. Justamente soy italiano y también ecuatoriano porque desde el 2010 tengo también la ciudadanía ecuatoriana. Tienes el pasaporte ecuatoriano. Pasaporte, sí, encantado. Que no sirve para mucho, pero... No, o sea, primero de todo, me gusta muchísimo, el Ecuador siempre me ha gustado, desde que lo conocí la primera vez en el 97. Sí. Y he visto cómo ha crecido muchísimo a nivel empresarial, a nivel de infraestructura, y como mis hijos también viven acá ahora, hace mucho tiempo, así nacieron en Italia. Todo en familia tenemos ambas nacionalidades, italiana y ecuatoriana. Empecemos por esto, ¿cómo es tu ingreso a la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana? Bueno, mi ingreso fue justamente hace 1 año y medio, y cuando supe de esta posibilidad quise aprovecharla porque justamente yo paso trabajando entre Italia y Ecuador, y entonces más o menos vivo 2 meses en Italia, 2 meses acá por todos los temas empresariales que tengo. ¿Y cómo te ha beneficiado la relación en la Cámara, el networking interno? Es muy importante porque a la Cámara participan muchos empresarios, algunos de los cuales ya conocía, por ejemplo, a través también del fútbol, porque muchos, digamos, empresarios que están en la Cámara son, por ejemplo, directivos del Independiente del Valle. Sí, vamos a aclarar esto. Simone se dedica, entre otras cosas, también al tema de la búsqueda de talentos ecuatorianos acá para llevarlos a Europa. Vamos a hablar de eso también, que es un tema fascinante, ¿no? Que ahora, sí, sobre es muy todo importante. En este momento, sí, creo el mejor momento del fútbol ecuatoriano en absoluto. Estamos grabando este programa será el próximo jueves, cuando ya se sabrá quién es el campeón sudamericano, claro, donde Ecuador tiene hasta el día de hoy, cuando ustedes miren esto ya sabremos quién es el campeón. Ecuador mantiene intactas las posibilidades de ganar un importante triunfo frente a Argentina. Claro, y ya sabemos que junto a Argentina, Brasil y Venezuela ya clasificó al Mundial, claro, que así como lo hizo la Sub-20, así como el Independiente del Valle ha ganado, lograr muchos títulos, y ojalá internacionales, y ojalá pronto puedan hacerlo también otra vez Liga de Quito, Barcelona, Emelec, y así como la selección para mí hizo un buen papel también en el Mundial. Simone, me pasa a veces cuando viajo por el mundo, por trabajo o por turismo, el Ecuador no es un país muy conocido. Sin embargo, en Italia, por donde voy, siempre lo ubican. Sí. Por las Galápagos, exactamente, por la ubicación geográfica, pero lo conocen bien y lo identifican. Sí,
Primero, todo el mundo en Italia sabe exactamente dónde está Galápagos, que es seguramente internacionalmente la parte más conocida e importante de la geografía del Ecuador. Sin duda. Y te digo, como por ejemplo Italia es un país muy futbolero y además están viviendo en Italia de hace tiempo muchos ecuatorianos, seguramente también el hecho que el fútbol ecuatoriano ha crecido mucho a nivel internacional lo hace ubicar también por eso. Yo diría que estas son las dos cosas probablemente primaria en este momento de propaganda del Ecuador. ¿Tú de dónde eres originario, Simón? Yo soy nacido y vivo también cuando estoy en Italia en Firenze, Florencia, que es una de las ciudades más lindas de Italia, la cuna del Renacimiento, todo bellísimo, el mundo sabe. Bellísimo, bellísimo. Algún día podemos hacer un programa solo de Florencia y de Firenze, porque es un tema maravilloso. Sí. El arte, los Medici, Maquiavelo. Sí. Esto quiero decir justo no por orgullo, hasta si soy orgulloso, que es un dato estadístico que el 70% de la obra de arte del mundo están en Italia y que Firenze es la ciudad que tiene más obra de arte por metro cuadro en el mundo. Bueno, uno en Firenze respira arte. Donde mires vas a ver arte. En cualquier esquina vas a ver arte. Realmente es una ciudad preciosa, maravillosa. Sin embargo, quiero hablar contigo luego también porque hay estas ciudades italianas no tan conocidas. Sí, como Alberobello. Sí, sí. Como Trulli di Alberobello, en Puglia. Como Ostuni, por ejemplo. Sí, siempre por ahí. O si hablamos de la isla de Procida. Claro. Italia, realmente yo digo que Dios fue muy generoso con Italia. Es verdad. Porque le dio maravillas arquitectónicas, playas, montañas, tienes nieve, tienes mar, realmente, y un talento creativo de los italianos que hablar de diseño es hablar de Italia. Sí, sí, diseño automotriz, diseño de mueble. Cuéntame tu llegada al Ecuador, ¿cómo se da? En el año, me dices que fue en el año 90 y pico. Primer año que vine acá fue en el 1997. 97. El primer año que vine acá. Y después, justo en esta oportunidad que vine de vacaciones, en cambio conocí a mi esposa Gabriela Cartagena. De ahí entonces vinimos a pasar todas las vacaciones acá, y en el 2009 nos mudamos definitivamente, y desde el 2018 en cambio voy y vengo constantemente por tema de trabajo. Por tu trabajo. ¿Y a esta dinámica ya estás acostumbrado? Sí, muy acostumbrado. Muy acostumbrado. Sí. Bueno, hablamos un poquito del fútbol. Tu trabajo, ¿a qué te dedicas tú prácticamente? Perfecto. En el fútbol? Ahora, en el trabajo de futbolista yo tengo dos principales trabajos. Uno, soy calzatalentos por un director, sobre todo por jugadores de Sudamérica, pero ahora también en Europa, principal de Italia, que se llama Sartori, Giovanni Sartori. Fue el éxito de un equipo pequeño, más pequeño que ha habido en el fútbol italiano, Chievo Verona. El Chievo Verona, que claro. Desafortunadamente desde que el director pasó a otro equipo desapareció. Después en Atalanta, donde yo como scout llevé al jugador Brian Cabeza, prácticamente ahí logró el director, no yo, el equipo, llegar a su nivel máximo con 3 clasificaciones seguidas a Champions, que Atalanta era un equipo simplemente pequeño, que luchaba para no descender. Y ese es el primer año que está el director en el equipo Bologna, y una ciudad muy linda también, muy cerca de Firenze, que hasta ahora siempre luchaba para no descender, está luchando para regresar a nivel europeo. Entonces, este trabajo de cazatalentos es ver los jugadores que prácticamente a nivel del mundo, y sobre todo en Sudamérica, por mi caso, pueden ser, digamos, para jugar en Italia, y el director decidirá si ficharlo o no. Y después, también un trabajo diferente que es de agente representante de algunos jugadores también. Cuéntame, sabemos que Ecuador se ha convertido en una nueva cuna sudamericana, que es nuevo, porque antes había Uruguay, Argentina, Brasil, empezó Colombia muy fuerte, pero ahora Ecuador tiene ya unos jugadores importantes y en importantes equipos. No, el Ecuador es impresionante cuánto ha crecido futbolísticamente. Yo digo casualmente, he traído suerte al Ecuador, porque yo creo que este empuje ha empezado exactamente en el 2010, cuando yo vine acá,
Yo antes ya seguía el fútbol ecuatoriano desde el 97, pero cuánto ha impulsado, ha mejorado el Ecuador del 2010 hasta ahora, en 13 años, es impresionante. A nivel de cantera formativa principalmente, a nivel de triunfo internacional, a nivel de lo que están haciendo con la selección, a nivel de infraestructura que son muy importantes en temas de preparación de jugadores, y cuántos jugadores han exportado internacionalmente, principalmente era casi exclusivamente en Sudamérica, bien a México, un poco a Brasil, ahora en cambio están yendo bien a Europa. A equipos, y además es importante comentar el cambio de vida que tienen estos muchachos, humildes en su mayoría, que tienen a llegar a sueldos muy altos y cambiar prácticamente la vida de sus familias. Sí, esto es, hay que tener, algunos no lo logran, me ha pasado en primera persona. Otros en cambio sí, con más firmeza, se sientan no se paran a las primeras dificultades, principalmente de ambiental, porque es muy diferente, y después, pasado 1 o 2 años, logran tener un éxito como algunos que están en Inglaterra, que están ganando fortuna, y aparte de la parte económica están teniendo éxito de verdad internacional. Bueno, la próxima está ya definido el grupo para Champions, 2 equipos italianos, el Inter y el Milan, el derby de Milán. ¿Cómo ves tú esto? Muy interesante, porque el fútbol italiano anteriormente, estoy hablando de los años 80 y 90, era de largo el más importante del calcio, mundo. Claro. El calcio con jugadores italianos impresionante. El Milan de los 90. Del Piero, Baggio, Maldini, Baresi. Justo ayer estaba hablando, no podía terminar la lista. Últimamente ha bajado mucho, a pesar que ganamos por la Copa Europa en Inglaterra, pero 2 veces seguidos sin clasificar al Mundial, a pesar que Italia ha ganado 4 Mundiales, el segundo equipo junto a Alemania, el primero el Brasil con 5, pero el nivel local había bajado mucho, y en este año regresamos de 3 competiciones internacionales. Hay 2 finalistas de Champions, Milan-Inter, de lo cual uno obviamente jugará la final, 2 semifinalistas de Europa League, la Juventus, que jugará con el Sevilla, y la Roma, que no me acuerdo en este momento, que jugará con el Bayer Leverkusen, y también la Fiorentina, digamos el equipo que soy fanático, en una iba a preguntar, nella conference, in una competencia nuova internazionale, Conference League, che è digamos nueva, que pero llegó a la final, a la semifinal. O sea, la Fiorentina está volviendo a ser protagonista. Sí, con un patrón, un dueño italo-americano, Comisso, que para mí ha invertido bien, está siendo el centro de entrenamiento más importante de Italia, probablemente uno de los más importantes de Europa, y prácticamente hace 4 años compró el club. Estamos en las semifinales de Coppa Italia y en las semifinales de Conference League. Qué importante es la identidad de un equipo de fútbol con la ciudad, ¿no es cierto? Y la ciudad de claro. Firenze en particular modo se identifica mucho con el equipo, es impresionante, porque los fiorentinos, un poco de carácter hasta de los tiempos de Dante Alighieri, están divididos en todos. A la época había Guelfi y Ghibellini, pero se identifican mucho con el equipo, hay solo este equipo, en otras ciudades como Roma, Milano, Génova, hay 12 o más equipos. Aparte del tema del fútbol, tú estás involucrado también con temas financieros de inversión, sí, entre Ecuador e Italia. ¿Cómo, sí. cómo me explicas? Bueno, el aspecto es esto. Realmente mi carrera principal, que soy economista, es de asesor financiero. Soy desde hace 30 años asesor financiero por el Banco Principal de Italia, y claramente es un tema de inversión, de cartera de inversión a nivel individual e empresarial. Y después, como claramente muchos de mis clientes que tienen empresas en Italia me piden de impulsar a las empresas de ellos también al exterior de Sudamérica, estoy tratando de ver cómo ingresar en el mercado sudamericano. De alguna forma ya lo hicimos en otros países y pronto esperemos también en Ecuador. Como economista y como alguien que está vinculado a nuestro país de cierta manera, pero también que mira cosas desde afuera, si tú le quitas el tema de la inseguridad al Ecuador, que estamos viviendo un tema de inseguridad muy loco, que ya vamos a hablar de eso, porque es una cosa absurda, y como los jueces dejan libre a personas con unos antecedentes terribles, en fin,
¿Cómo ves la economía ecuatoriana, que este año, a pesar de todo, va a crecer? Bueno, la economía ecuatoriana es una de las más estables realmente del Sudamérica por un tema principal que en cambio en este momento está afectando el mundo, que es la inflación. Porque la inflación en Ecuador es siempre, gracias al dólar, estuvo bastante estable a comparación con la de otros países. Y en este momento que la inflación a nivel mundial ha crecido de forma impresionante, regresando a nivel de los años 80, el tema que el Ecuador tuvo siempre una inflación baja es un tema relevante. Entonces, de este punto de vista, para mí la economía del Ecuador es considerada una buena economía. El tema de la inseguridad, sinceramente, me sorprendió cómo ha empeorado en los últimos meses, si se podría decir. Sí, es un tema nuevo, porque el Ecuador vivíamos, a pesar, no era una isla de paz como hace 40 años, claro, pero el Ecuador no teníamos esa inseguridad. A mi modo de pensar, es, sin duda alguna, es parte de ciertos sectores que tratan de buscar y promover un caos nacional para buscar este caos que genere una inestabilidad para buscar un cambio de gobierno. Es un hecho. Esto no viene de la noche a la mañana. Claro. No es que los pandilleros o la gente que está matando nació hace 2 años con este presidente. Esto viene de atrás, pero no, claro, explota definitivamente con el tema político, porque se necesita hasta para legalmente buscar una destitución presidencial, el caos, la conmoción nacional, y eso es lo que están, hasta cierto punto lo están logrando. Yo espero, como ciudadano, como ecuatoriano, que haya estabilidad política, que el presidente actual pueda terminar, se puede elegir otro, el que venga, del partido que venga, y también lo dejen gobernar, porque como tú sabes, es fundamental la moneda, el dólar y la estabilidad política y económica que presenta el país para la inversión. Sí, y también el tema de seguridad es importante de un punto de vista de la seguridad personal, claro, y de un punto de vista de la seguridad legal. O sea, que si viene a invertir en valores importantes, que la gente sabe que su inversión es resguardada. Sí, reglas claras para los inversionistas. Es triste porque el gobierno actual le ha tocado dedicarse a defenderse. A defenderse y está trabajando en defenderse, cuando, bueno, no puedo quitar, he estado revisando las actividades del ministro Pablo Arosemena, muy activo con el tema de Fondo Monetario, muy activo con el tema de buscar inversión extranjera, pero definitivamente necesitamos un clima político que permita que el país pueda dedicarse a eso, que los políticos y los empresarios puedan dedicarse a eso sin preocuparse ahorita de este temor que tenemos a las calles. Sí, verdaderamente esto es, digamos, para mí llamativo, porque yo mismo, que por temas de trabajo y también personalmente me gusta también salir así, siento que la gente no está conforme con eso. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, hablamos de un tema económico, estoy pensando a todos los propietarios de restaurantes, bares, así, si la gente no sale a la noche, este tipo de negocio no. Hay una afectación, definitivamente hay una afectación. Fíjate que el año 2022 fue un año récord en consumos en el Ecuador. Te hablo esto por el tema del IVA. Este año ha empezado bien, el 2023, sin embargo, hay una caída, evidentemente, sobre todo en Guayaquil por el estado de excepción, que es algo que tienen que hacer. Lamentablemente son temas técnicos de seguridad que yo no puedo opinar mucho, pero está afectando, ¿no? Ahora también uno se pone a mirar América Latina. Hay varios países de América Latina que están pasando momentos muy difíciles de inseguridad. Uno es Argentina. Sí, Argentina hay muchos problemas. La verdad que la economía argentina nunca logra sentarse, es impresionante. Bueno, ya pasó el 1000% de inflación. Sí, o sea, por ejemplo, Argentina es un país bastante más grande y con mucha más población del Ecuador. Pero imagínate lo importante que la comparación de la inflación más o menos estable que tenemos en Ecuador con la inflación que tú estás diciendo de la Argentina. Sí, es terrible porque fíjate, en este momento no sé exactamente en cuánto está el peso argentino, pero se hablaba de una posible dolarización. Hay voces que hablaban de la dolarización argentina, de los pros y contras. El presidente Correa estuvo hace poco en Venezuela hablando de la no dolarización, de los peligros de la dolarización desde su punto de vista, lo cual me da mucho temor de pensar que
que pueda venir un próximo gobierno del ala correísta y pensar esto. Si algo nos ha ido bien a nosotros es el dólar, con todos los gobiernos. A pesar de cualquier gobierno, el dólar nos ha mantenido estable, no hay inflación. El que gana $400, gana $400 hoy, mañana y siempre. Entonces, eso es un tema que esperamos los ecuatorianos, que se hablaba inclusive de blindar constitucionalmente a que no se quita el dólar. Esperamos alguna cosa así porque es lo más racional que ha pasado. El Ecuador cambió con el dólar y eso es algo que se recomienda en algunas economías. No todas son dables para esto, ¿no? Sin embargo, en Argentina hay varios expertos que ven la posibilidad de la dolarización como una opción, como le pasó a Ecuador. Sí, claro, porque en este caso hasta si en el momento en el cual hubo este cambio, si no me equivoco, era el 99, cuando hubo el feriado bancario. 99. Sí, y claramente en este momento afectó mucho a la gente que tenía obviamente sus inversiones en Sucre. Pasado este primer momento muy difícil, que a lo mejor se podía haber manejado un poco mejor, después de 2-3 años ya fue claramente la medicina por la economía ecuatoriana. Sí. De mi punto de reaccionó rápido. Sí. Reaccionó rápido. Siempre hay sentimentalismos, ¿no? Mira Europa. Italia perdió la lira, España perdió la peseta, Francia perdió el franco, claro. Suiza el franco suizo, y hoy tienen una moneda común que es lo mejor que les pudo haber pasado. Y te hago un ejemplo de la Europa, porque hay que saber que intelectualmente quien tuvo la idea de la Europa unida fue Italia siempre. Después los países que más impulsaron eso fueron Francia y Alemania, que son los países más fuertes de la comunidad europea. Inglaterra, que con el Brexit quiso salir, ya se está encontrando malísimo. Bueno, se arrepintieron ¿no? Impresionantemente. Esos son los problemas de la democracia. Lamentablemente juega la emoción y yo creo que se arrepintieron. A ver, fue una minoría la que por muy poquitos votos ganó el Brexit. Sí, claro, ¿no? claro. Después, claro, tuvieron mala suerte porque saliendo del Brexit inmediatamente hubo el COVID. Entonces también tuvieron mala suerte, pero la verdad que le fue súper mal. ¿Cuál es tu visión, siendo europeo, de la situación que vive Europa, los impactos económicos y de migración por la guerra de Ucrania de Rusia con Ucrania? Claro, esto es un tema increíble porque la verdad, sobre todo esto de la comunidad europea, nació después como idea de todas las guerras increíbles que siempre ha vivido el antiguo continente, para que no hubo más este tipo de problemas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, como guerra importante, adentro de Europa solo hubo una guerra civil, que fue la de Yugoslavia, que se destrozó en muchos países entre el 92 y el 95, y después se extendió hasta el 2000. Pero nunca había pasado que un país invadía otros países. Eso pensábamos nosotros que era ya cosas del pasado o de las películas, ¿no? Yo me acuerdo que esto pasó justamente el 24 de febrero del año 2022, pasado, sí. Y veía las noticias hasta el último segundo. Estaba en Italia, me fui a dormir como a la 1 porque no entendía, porque se mostraban fotos de 200, 300 mil soldados rusos al confino, ¿no? Entonces dice, ¿pero qué están haciendo ahí? Y me levanto y ya a las 5 habían invadido, o sea, pero no pensaba que podía haber sido posible. Me pasó igual, 24 de febrero, no me olvido porque ese fue el día que hubo la asamblea de la Chivey, de la Cámara, cuando me pudieron nombrar presidente y estaba entre los nervios, entre la celebración, la preocupación en las noticias. Una guerra que también parecía que Rusia iba a ser implacable y que iba a destruir Ucrania. Sí. Sinceramente yo pienso que el ejército ruso pensaba esto, pero obviamente ya ha pasado más de un año. Creo que ninguno se esperaba la resistencia civil de los ucranianos mismos, porque hay gente que yo he visto algunas ciudades ya no hay nadie, hay gente que sigue viviendo ahí. Hay gente que se fue y volvió. Y volvió sabiendo que había la guerra. Creo que ninguno del ejército ruso probablemente se esperaba este tipo de resistencia civil más que militar. Claro. Después hay que decir que poco todo el mundo a nivel de militar le está apoyando mucho, ¿no? Bueno, sin duda, eso ha sido fundamental. Una pregunta, pues se nos acaba el tiempo, rápidamente. ¿Cuál es tu visión del gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni? Verás, es un gobierno, primero es un hecho histórico porque es la primera vez que hay una mujer, ha ganado bastante de largo las elecciones.
En términos empresarial está impulsando muchísimo a que la economía italiana pueda crecer. Creo que sí hay que algunos temas, digamos, social que hay que mejorar, y espero que están trabajando en eso. Y nada, creo que también la oposición hace su trabajo, pero yo le veo bastante firme al momento. Sí, una mujer joven, pero firme, ¿no? Sí, muy y también, firme. Y que viene, o sea, de una experiencia personal familiar, ho leído, ¿no? Porque la conozco, no fácil, para nada fácil, y que logró realmente con el trabajo llegar a un nivel altísimo. Entonces, sin duda, un personaje carismático, una persona que está haciendo mucha fuerza dentro de la comunidad europea, es muy respetada y muy considerada. Sí. Bueno, amigos, se nos fue el tiempo así de rápido hablando de fútbol, de economía, de negocios con Italia. Recuerden siempre que este es un programa de la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, la CIBEI, en sus siglas en italiano, y todo aquel que quiera ser parte de nuestra Cámara puede buscarnos en redes como ecuadoritalia.com o CIBEI, CBEI en Facebook e Instagram. De mi parte es todo por hoy, nos vemos el próximo día jueves. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentaron su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador, Italia.